Notemos cómo empezó esta porción. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero vemos que no fue el único que dijo esto. También Juan el Bautista inició su ministerio con las mismas palabras. Si se van un capítulo atrás, solamente darle vuelta a la página, pueden ver ustedes cómo dice allí, en el capítulo 3, versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo también, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Incluso, yendo unas páginas atrás, Malaquías 3:1 nos da ese anuncio. Cada palabra tiene una importancia tremenda. Miren cómo lo dice. He aquí, yo envío mi mensajero. ¿En qué persona está hablando? En primera persona. ¿Quién está hablando? Dios, el cual preparará el camino delante de mí. Es decir, yo voy a mandar a mi mensajero para que me prepare el camino. Es Dios hablando. ¿Y quién es el que vino? Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Qué hermosa profecía. Fue escrita 500 años antes de que viniese Juan el Bautista. 500 años tuvieron que pasar para que esa profecía se cumpliese. Eso a mí me motiva tanto, porque como cantábamos, Dios es un Dios de pactos, que cumple sus promesas, que guarda su palabra. Y aquí vemos que si el Señor después de 500 años cumplió su promesa, ¿qué no va a hacer en nuestras vidas? Amén. Muchas veces estamos clamando a Dios por alguna promesa determinada y vemos que pasa mucho tiempo. Solo esa promesa, solo ese cumplimiento es para darnos aliento y seguir esperando en las promesas del Señor. Tanto Juan como nuestro Señor Jesucristo les hace la misma invitación, a arrepentirse, porque el reino de los cielos no es apto para aquellos que no se han arrepentido. El pueblo de Israel era un pueblo bien religioso. Era un pueblo que tenía un celo tremendo por guardar las fiestas, por ir a hacer los sacrificios, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente ya esto era una rutina únicamente en el pueblo de Israel. Por eso el Señor les hace esa exhortación, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, a este reino no se puede entrar si no ha habido un arrepentimiento verdadero de nuestros pecados, si no hemos entendido nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de un Redentor, de un Salvador que nos limpie y nos libre de nuestros pecados. Juan, al igual que Jesús, está haciendo énfasis proclamando un reino espiritual. ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo, cuando le estaba siendo interrogado, le dijeron, ¿eres tú realmente el rey de Israel? Y dijo, mi reino no es de este mundo, porque el Señor estaba instituyendo un reino espiritual. En ese reino tú y yo nos encontramos hoy, pero es un reino espiritual porque todavía está por consumarse el reino terrenal que nuestro Señor Jesucristo va a venir a instaurar. Estamos esperando su venida, pero hoy estamos en el reino porque Él es nuestro rey. Decíamos eso el viernes, ¿verdad? Él es nuestro rey. Este es su reino. Todo lo que estamos haciendo aquí es del reino del Señor. Hablábamos el viernes de dos parábolas, del tesoro escondido y la parábola de la perla de gran precio. Él también hoy quiere enseñarnos que nosotros valoremos el reino del Señor. En el Sermón del Monte, después del capítulo 4 que acabamos de leer, el Señor les empieza a dar una serie de instrucciones. ¿Por qué creen que empezó inmediatamente después de decir que el reino de los cielos se ha acercado? Empieza con este capítulo tan interesante. Miren qué paradoja. El pueblo de Israel está esperando a un rey que va a venir a quitar al pueblo que está subyugándoles. Y están pensando en un rey poderoso que va a armar una guerra. Y qué paradójico que nuestro rey empieza con el Sermón del Monte. Piensen, lo que el pueblo de Israel está esperando, a un Mesías poderoso, y miren con el mensaje que empieza nuestro Señor Jesucristo. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu,
Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores. Yo creo que cuando el pueblo de Israel estaba oyendo esto, habrán dicho, espérate, a ver, si Él es el Mesías, al que estamos esperando, ¿cómo nos dice que bienaventurados los pacíficos y los que queremos es guerra? ¿Se están dando cuenta qué paradójico? Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, que el reino de nuestro Señor Jesucristo empieza con el arrepentimiento, porque cuando nos arrepentimos, entonces el Espíritu de Dios empieza a hacer una transformación en nuestras vidas, que lo que pensábamos, la manera en que pensábamos antes, ya no es la manera en la que pensamos ahora dentro del reino de Dios. Solo cuando tú empiezas con el arrepentimiento, eres capaz de empezar correctamente. ¿Se acuerdan que domingos anteriores estuvimos leyendo Lucas 5 y leímos también una parábola que decía, nadie pone un remiendo de un vestido nuevo en un vestido viejo, ¿verdad? Pues aquí está hablando de lo mismo. El Señor por eso le dice, arrepentíos, el reino de los cielos ha llegado, pero no es el reino que estáis esperando, no como lo están esperando. Y allí, amados, nosotros tenemos que empezar a entender que la forma de Dios es distinta a la que normalmente el ser humano está acostumbrado a vivir, a pensar. Solo cuando tenemos una transformación por medio del Espíritu Santo podemos comprender estas bienaventuranzas. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos que el Señor también entre sus enseñanzas le dijo a su pueblo cómo deberíamos de orar. Y esta es una oración modelo, ¿verdad? Dice en Mateo 6:9, cuando les enseñó a orar, dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y luego qué sigue? Vénganos tu reino. Ya vino a instituir su reino, pero ahora tú y yo debemos anhelar que su reino se ejecute aquí en la tierra, empezando ¿por quién? Por nosotros. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad. Aquí el Señor nos está dando en la constitución divina cómo debemos de comportarnos hoy. Cuando tú te arrepientes, estás ya disponible, estás maneable a la voluntad de Dios y puedes decir, Señor, vénganos tu reino, hágase tu voluntad. Qué difícil es hacerlo cuando estamos esperando cosas que son contrarias a las de la palabra de Dios, ¿no creen? Por ejemplo, si aquí dice, bienaventurados los pacificadores, pero yo tengo un pleito con alguien, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Buscar la paz? Tú estás buscando cómo vengarte, cómo arreglar las cosas a tu manera. Pero ¿saben qué es lo tremendo, amados? Que en la forma de Dios siempre las cosas salen mejor. Si tú tienes un problema hoy mismo, si tú tienes alguna situación difícil en la que te gustaría incluso vengarte, estás dispuesto y dices, venga a tu reino y que se haga tu voluntad, las cosas van a funcionar mejor. ¿Se dan cuenta que el reino del Señor es muy contrario al reino del mundo, al que hemos estado acostumbrados a actuar, conducirnos? Tenemos que tener el lente de Dios para poder aplicar estas cosas a nuestra vida. Y empieza poniendo en práctica estos mandatos que nos dio el Señor Jesucristo. Estas instrucciones nos las da el Señor para que aprendamos a conducirnos en el reino actual, en el que estamos viviendo. Cada día, desde que te levantes, tú tienes que empezar, Señor, vénganos tu reino, hágase en mí tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pero no nada más como comunidad, empecemos conmigo, en mí, en mi vida. Esa primera instrucción es cuando estaba con sus discípulos, cómo les enseña a orar. Pero el Señor, ya a punto de su partida, también les dice en Mateo 28, toda potestad me es dada en los cielos y la tierra. Es decir, yo soy el rey, toda potestad es todo poder. Por tanto, y ese por tanto dice, así que ahora vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Qué le enseñas tú a tus discípulos? Que espero que todos tengamos algún discípulo. Todos debemos de estar modelando la vida que Cristo quiere que llevemos. Pues una de esas cosas que tenemos que enseñar es que Él es nuestro Señor y que nos debemos de someter a hacer su voluntad. El Señor utilizó una forma de enseñarles,
que fue a través de parábolas. También con Nicodemo, un hombre religioso, viene y le dice, maestro, ¿qué puedo hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? De cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Y Nicodemo tampoco lo entendió. ¿Se dan cuenta por qué necesitamos el arrepentimiento? Porque no importa el conocimiento teológico que tú tengas, no importa que tengas información en tu cerebro, si no ha habido un verdadero arrepentimiento, no ha habido un verdadero nacimiento espiritual. Y es allí donde empieza todo, arrepintiéndome y reconociendo el señorío de Jesucristo en mi vida. Entonces el Espíritu Santo te da la sabiduría para entender. No es el conocimiento, es el Espíritu el que te da vida. No quiere decir esto que no estudiemos la palabra, No, al contrario, tenemos que estudiarla, pero acuérdense, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Debe de ir todo unido. El Señor dice que seamos como niños, ¿verdad? Y a veces somos como niños, pero en la inmadurez. No entendemos, no maduramos. Y el Señor nos dice, no seáis niños en la madurez, sino en la maldad. En la maldad es que debemos de ser como niños, ingenuos, pero no en cuanto a madurez, Porque a veces estamos como niños, ¿verdad? Peleándonos, encaprichándonos. Por eso Pablo tiene que decirle a la iglesia, no les puedo dar vianda, les tengo que dar leche como a infantes. No se refiere a eso, sino en lo dócil que debemos de ser para poder ser maneables en las manos del Señor. También los niños tienen otra característica, los niños confían en su padre. Y Dios quiere que tú y yo como niños aprendamos a confiar en nuestro Padre. Como cantábamos, Dios es un Dios de pactos, un Dios de promesas y debemos de creer y de confiar que lo que Dios nos ha prometido, Él lo va a cumplir. ¿Cuántos como padres no le hemos prometido algo a los niños? Y a nosotros a veces se nos olvida, pero a los niños no. Ellos están esperando. Así quiere Dios que estemos, amados. Él quiere que tú estés con un corazón dócil, ingenuo ante la maldad, pero que estés maneable a sus manos y quiere que estés creyendo y esperando sus promesas. ¿Cuántos estamos esperando las promesas de Dios? Amén. Pero las conocemos realmente. A ver, díganme, ese amén quiero que lo comprobemos. Díganme alguna promesa que están esperando de Dios. La vida eterna, las coronas, pero aquí, hoy. Porque si es verdad, esas cosas ya las sabemos. Pero como les digo, y lo digo no en plan negativo, sino en plan bueno, somos cristianos futuristas. ¿Por qué? Si el Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida, no dijo para que lleguen a tener, no, para que tengan y la tengan en abundancia, pero ya desde aquí, ya ahora. Díganme una promesa que están esperando que Dios cumpla aquí. Que tengamos paz en el mundo, tendréis aflicción, que es ahora, pero confiad, yo he vencido al mundo. Otra promesa. Que mi familia y yo lo honremos. Podríamos usar ahí lo de hecho, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es una promesa para hoy, no hasta que lleguemos al cielo. Una promesa preciosa en Isaías 54:13 que dice, tus hijos serán enseñados por Jehová. Eso es para ahora, no para cuando lleguemos al cielo. Amados, esta es una exhortación con el mejor espíritu y con amor. Si tú quieres reclamar las promesas de Dios, tienes que conocerlas. Y estoy viendo que no las conocemos. Tenemos que citarlas. Ningún arma forjada será prosperada contra ti. Isaías 54. Esa es una promesa para hoy. Tus enemigos caerán a tu diestra, ninguna mortandad te alcanzará. ¿Ven? Si la sabemos, pero nos quedamos dormidos. Amados, debemos levantarnos pidiéndonos, Señor, esta es tu promesa. No cantábamos Dios de pactos, que cumples tus promesas. Sí, Dios las cumple, pero tú ¿cómo le vas a reclamar? Es como si yo te doy una serie de cheques y no sabes ni cuánto tienes. Dices, sí, yo traigo acá unos cheques que Dios me dio y los puedo canjear. ¿Cuánto traes? Ni idea tengo, pero tengo unos cheques aquí. ¿Y cuándo los vas a canjear? Cuando llegues al cielo ya no te va a hacer falta, Es aquí, amados, para que miremos y degustemos las bendiciones de Dios. Amén. Los niños confían en su Padre. ¿Pero por qué confían los niños en su Padre? Porque lo conocen. Porque lo conocen. ¿Conocemos a nuestro Padre? ¿Conocemos su palabra, sus promesas? Tenemos que trabajar en ello, amados. Los niños también obedecen a sus padres.
aunque a veces les cueste, pero los obedecen, ¿verdad? Porque tienen autoridad de los padres. Pues Dios espera que tú y yo también seamos como niños, en esa forma de actuar, obedientes, que seamos ingenuos para el mal, que seamos prestos para estar esperando el cumplimiento de sus promesas en nuestra vida, pero que también estemos dispuestos a obedecerle. ¿Cuántas parábolas tenemos más o menos de nuestro Señor Jesucristo? Más de 30 parábolas. Les recomiendo, amados, vayan a su Biblia esta semana y procuren dar un repaso a todas esas parábolas. Las parábolas eran cosas ciertas, verídicas, que tenían que ver con la realidad de la vida diaria para enseñar una verdad espiritual. Eran relatos cortitos, pero que con ellos hacía que comprendiesen mejor las verdades espirituales del reino de Dios. Por eso el Señor Jesucristo les enseñaba a sus discípulos y al pueblo en general a través de parábolas, porque con esos relatos cortos les hacía entender las verdades espirituales. También les dijo: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla bajo un cajón o bajo de la cama? Si ustedes quieren que alumbre, ¿dónde la ponen? Arriba, en lo alto, ¿verdad? Nos está enseñando el Señor con esta parábola que debemos de alumbrar, porque Él también dijo: vosotros sois la luz del mundo, así alumbre vuestra luz. No podemos, en este sentido, no podemos esconder el evangelio, no podemos pretender ser de la secreta, como dicen, ¿verdad? De la policía secreta, que soy cristiano pero nadie sabe, nadie se entera. Tenemos que proclamarlo a los cuatro vientos y tenemos que testificar de la palabra de Dios. Por eso dice, una lámpara no se pone abajo de la cama, sino en lo alto para que alumbre. Así debemos de alumbrar nosotros. Pero les decía, les animo, esta semana dése a la tarea. Son más de 32 parábolas, pero hay muchas que tienen muchas similitudes. Por ejemplo, las que vimos el viernes del tesoro escondido y de la perla de gran precio. En ambos casos, tanto el hombre que encontró el tesoro como el que encontró la perla de gran precio hicieron una cosa en común. ¿Qué hicieron? Lo vimos el viernes. Le vendieron todo lo que tenían y fue a comprar el terreno el hombre que encontró el tesoro para poder hacerse con el tesoro. Y el que encontró la perla de gran precio también vendió todo lo que tenía para poder quedarse con la perla. Es decir, que valoremos sobre todas las cosas el reino de Dios, que valoremos sobre todas las cosas la salvación que tenemos en Cristo, porque le damos más importancia a las cosas perecederas que a las cosas del reino de Dios. En los actos más sencillos, como el decir, no voy a esta reunión, no hago aquello, porque tengo una cita con Dios, es darle valor a las cosas del reino de Dios. También les habló de otra parábola que tiene que ver con la lámpara. Por eso les digo, repasen las parábolas, se van a dar cuenta que hay muchas que son distintas, pero llevan a lo mismo, como esta la conocemos todos, la de las 10 vírgenes, Mateo 25. Si quieren, abran su Biblia para que vayan subrayando allí. Yo le voy a ir dando lectura en Mateo 25 del 1 al 13 y noten las cosas que vamos a sacar de aquí. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Cuando las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y como tardaba el novio, todas cabecearon y se quedaron dormidas. A la medianoche se oyó gritar: «He aquí el novio, salgan a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y alistaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: «Denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron diciendo: no sea que nos falte a nosotras y a ustedes. Vayan más bien a los vendedores y compren para ustedes mismas. Mientras ellas iban para comprar, llegó el novio, y las preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, ábrenos». Pero él respondió y dijo: «De cierto les digo que no las conozco. Velen, porque no saben ni el día ni la hora». Voy a decir las cosas que a mí me llamó la atención. Primero, las 10 eran vírgenes. Este es el primer dato.
Segundo dato, las 10 tenían lámparas. No les conozco, les dijo a 5 de ellas. ¿No les llama la atención eso? ¿A quién más le dijo el Señor, no les conozco? En otra parábola también, cuando dice que iba a separar, y unos van a decir, Señor, pero si en tu nombre hablamos, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y dice el Señor, apartados de mí, yo no les conozco. ¿No se parece a esta parábola? Son vírgenes, la apariencia. Traen lámpara, la apariencia. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si tú tienes una lámpara, como leímos hace un momento, ¿verdad? La lámpara te alumbra, ¿no? Te va guiando tu camino. Amados, por eso es que necesitamos estar escudriñando las Escrituras, para poder andar en el camino correcto, para no equivocarnos, para no tropezar, para no caer en la misma condición de los escribas y los fariseos, que en la cátedra de Moisés se sentaban, como dice Mateo 23, es decir, antiguamente para enseñar se tenían que sentar, no enseñaban como hoy lo hacemos, de pie, es decir, cuando enseñan, toman a Moisés para enseñar, pero su corazón está lejos de mí. ¿Habrá alguien que esté en esa condición? Como los escribas y los fariseos que conocen la palabra de Dios, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Habrá alguien como las vírgenes insensatas que tienen lámpara, pero no tienen aceite? Dice en el versículo 5, como tardaba el novio, la epístola a Pedro nos dice, algunos dicen, ya tarda, ¿verdad? Pero también nos dice la palabra de Dios que como el ladrón va a venir sin aviso previo, cuando menos lo esperemos. Por eso termina diciendo, velad, porque no sabéis ni el día ni la hora. A muchos dicen que ya tardó. Con Noé, ¿se acuerdan cuánto tiempo tardó Noé para construir el arca? Y la gente se burlaba. ¿Cuántos están desertando del evangelio hoy día? Porque dicen, no, ya se está tardando. Ya. Como tardaba el novio, cabecearon. Ninguno estamos exentos. Todos tenemos esa tendencia a cabecear. Todos tenemos tendencia a quedarnos dormidos. Todos. Yo sé que les pasa a ustedes también, a menos que yo sea la única. Pero ¿pasa o no pasa eso? ¿No le pasó lo mismo a los discípulos? No una vez ni dos. Él se fue a orar, ¿y dónde estaban los discípulos? Bien dormiditos. El Señor Jesucristo con tanto amor dice, dormid ya y descansar. Como nosotros. Despiértate, tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amados, tenemos que pedirle al Señor que nos quite ese sueño, ese somnífero del enemigo, que nos despierte, que nos avive su espíritu. Debemos de tener cuidado. Dice, todas cabecearon, no estamos exentos. Y dice, y se quedaron dormidos. No solo cabecearon, se quedaron dormidos. Ese es el peligro, amados. ¿Cuántos no se han quedado dormidos? Y conocemos gente que no solamente ha cabeceado, sino que está dormida literalmente en el sentido espiritual. Tenemos que estar orando por esas personas. Tenemos que estar orando y velando por nosotros mismos, porque corremos ese peligro. Cuando gritaron, el novio ya está aquí, se levantaron todas, a las 5 insensatas, sin aceite. Es decir, empezaron bien, pero se quedaron a medio camino. Cuando se dieron cuenta que no tenían aceite, dice que fueron a comprarlo. ¿Pero qué aceite vas a comprar? ¿Qué aceite? A menos que sea imitación. Hay muchas imitaciones hoy día, amados. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, muchos van a decir incluso, en tu nombre echamos fuera demonios. Ustedes se imaginan eso, hacer milagros. No oímos hoy día de gente que echa demonios, que hacen milagros, etcétera. Imagínense que el Señor les diga, no les conozco, porque estamos llenos de imitaciones. Ese aceite, el aceite de la unción, el aceite de la salvación de Dios, el Espíritu Santo no se compra, amados, no se vende, es por gracia. Ten cuidado que tu aceite no esté rancio. Ten cuidado que tu aceite sea realmente de Dios. Miren el tipo de aceite que el Señor mandaba en el Antiguo Testamento, que se tenía que usar para las lámparas del templo. Manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro, no adulterado, de olivas, ¿qué?
machacadas. Ahí está el punto. ¿Quién fue traspasado por nuestras faltas, por nuestros pecados? Cristo. Para que el aceite salga de las olivas, tienen que ser machacadas. Nuestro Señor Jesucristo pagó ese precio. Fue machacado, fue torturado. Y ese aceite no se vende. Ese aceite te lo da solamente cuando cumples el primer paso que vimos. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amados, la palabra de Dios nos exhorta: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Un versículo que yo estoy consciente que cito muchas veces con ustedes, pero tengo esa carga, tengo ese temor, porque tengo esa responsabilidad de advertirles que estemos analizándonos y examinándonos si estamos en la verdadera fe. Tus actos son el mejor testimonio, no son tus palabras. Debes de poner la palabra de Dios en obra, en acción. Amados, el Señor Jesucristo nos dio más de 30 parábolas mientras estuvo aquí en la tierra. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que lo hizo nada más para matar el tiempo? ¿Que lo hizo nada más para entretenerles, para que dijeran cómo habla el maestro? Más de 30 parábolas para que tú y yo sepamos, no nos equivoquemos, cómo debemos de vivir hoy aquí en la tierra, en el reino de los cielos. Las parábolas no eran fábulas, no eran historias nada más para entretener, llevaban una enseñanza espiritual. Miren si el Señor no tenía misericordia de su pueblo y la sigue teniendo con nosotros, porque esas parábolas las tenemos hasta el día de hoy, tú y yo. Quisiera animaros en esta mañana. Quisiera exhortaros a que tomemos las cosas de Dios en serio. Estábamos hablando hace un momento de todo lo que está circulando en las redes, de todas las cosas que estamos viendo. Yo me quedé asombrada de ver una noticia de cómo en Alemania y en Francia también, ese auditorio lleno de jóvenes alabando al Señor, y venía una fila que eran como 5 o 6 jóvenes a lo ancho, pero venía como tren larguísimo, y aplaudían los que estaban en el auditorio. ¿Y saben por qué aplaudían a los que iban pasando en esa fila? Porque esos jóvenes habían aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y eran jovencitos, desde adolescentes hasta jóvenes adultos. Cientos y cientos de jóvenes, en términos bíblicos, una pesca milagrosa. En Francia, un país que es tan duro, cientos de jóvenes también conociendo al Señor. También en Estados Unidos, el mover del Espíritu Santo está siendo real. Y bendito sea el Señor, pero también como esas cosas, también están sucediendo otras. En Inglaterra ya han decidido no llamarle a las iglesias. Ahora les llaman centros de comunidad. El rey salió felicitando a los musulmanes. No vamos muy lejos, aquí en nuestro país. Yo acabo de ver un video en el que en Fuengirola pusieron unas luces grandes como cuando ponen Feliz Navidad y pusieron Feliz Ramadán. ¿Qué les parece? Es verdad, está habiendo un avivamiento, pero el enemigo también se está levantando con un avivamiento para arrastrar a otros a la oscuridad, a la confusión. Dice la palabra de Dios: me temo que Satanás con su astucia haya extraviado vuestros sentidos de la sincera fidelidad de Jesucristo. También ahora le están llamando a las reuniones, en lugar de que vengan a congregarse, les están invitando a hacer paseos al campo para que tengan un momento de relax y de ocio. Tengan cuidado, porque están rebajando el verdadero evangelio. 10 vírgenes, 5 sensatas, 5 insensatas. Las insensatas se dejaron arrastrar por este mundo. ¿Por qué? Porque no estaban perseverando. Amados, tenemos que volver a las sendas antiguas. No los quiero hacer sentir mal, no es mi intención. ¿Qué gano con eso? Me duele ver que podamos ser extraviados. Que decimos, creemos conocerlos, que nos sentimos como las vírgenes con nuestra lámpara y está vacía, no tiene aceite, y si tiene aceite es adulterado, no es el aceite de la unción. Amados, la salvación está en juego y no es un juego. Nuestra salvación tenemos que guardarla y cuidarla con temor y temblor.
El venir a la iglesia no es un entretenimiento, no es religiosidad, es un mandato de Dios, tiene un fin, tiene un propósito y debemos de llevarlo a cabo. Yo quisiera ver que cuando ustedes salgan de aquí, vayan y comprueben cada una de las cosas que yo les dije. Que sean como los cristianos de Berea, no por mí, no porque mi mensaje sea el mejor, porque yo hable muy bien, no, lejos esté de eso, pero ¿por qué no somos más diligentes? ¿Por qué no vamos por nosotros mismos, por nuestro propio interés, por nuestra propia voluntad, a inquirir más, a escudriñar las Escrituras, a memorizarlas, a pasar tiempo con Dios? Amados, no se trata de religiosidad, de guardar fiestas. Hablamos del ayuno hace 8 días, ¿verdad? Y no es que porque los escribas y los fariseos andaban como hipócritas ahí diciéndole a todo mundo que estaban ayunando, no es que ahora quede invalidado el ayuno, no, lo dejamos claro, creo yo. El ayuno está vigente. Cuando dice el Señor, velad, porque el día y la hora nadie la sabe, eso incluye ayuna, ora, escudriña las Escrituras para que éstas te transformen. Hablábamos esta mañana, qué tan expuestos estamos al mundo. Por todas partes, en todos nuestros sentidos, somos bombardeados constantemente y eso nos va haciendo un patrón de vida que no nos damos cuenta. Como les dije, así como están habiendo avivamientos, también el enemigo está levantándose ferozmente. Y no voy a hacer propaganda, pero para los que les gusta escuchar música del mundo, tengan mucho cuidado, con el último álbum de una cantante muy famosa. Está comprobadísimo de todos los ritos satánicos que ha hecho, las invocaciones que está haciendo. Y después decimos, ay, no seas tan legalista. ¿De qué estás llenando tu lámpara? De lo que tú llenes tu lámpara, depende el final que tú tengas. Cuando venga el esposo y se cierren las puertas, recuerden, amados, con Noé la puerta se cerró. ¿Y quién la cerró? Dios. Dios es el que cierra la puerta. Dios es el que nos da a todos un tiempo, una oportunidad de arrepentirnos, de reconsiderar nuestros caminos, de ver cómo estamos caminando, de ver si estamos realmente en la fe del Hijo de Dios. Hoy día todo mundo le llaman cristianismo. Hoy día todo mundo dice, es cristiano porque ora. Ya les dije que hasta los satánicos, que el Señor los reprenda, oran. Ellos también ayunan. ¿Cuál es la diferencia, amados? ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos un Dios vivo y que Él quiere que vengamos a gozarnos en su presencia. Nunca el ayuno, la oración, el escudriñar las Escrituras, el congregarnos debe ser cansancio de la carne, hastío de la carne, si tú sabes por qué lo estás haciendo. ¿Tienes aceite en tu lámpara? ¿Es aceite de las olivas machacadas? ¿Es aceite puro o estás usando una falsificación? Tengamos cuidado que el enemigo no extravíe nuestros sentidos. Amén.